Conclusión en torno al caso de Sebastián. ¿Cómo influyen los factores medioambientales, sociales, históricos y culturales en el desarrollo del sistema nervioso del ser humano? Factores medioambientales. De acuerdo con Ardila, 1992, el desarrollo neurobiológico se puede alterar como consecuencia de la exposición a la contaminación, la alimentación e inclusive la exposición a sustancias genobióticas, ya sean naturales o como resultado de la actividad industrial, agrícola o urbana. Algunos de los ejemplos de los factores medioambientales son el tabaco y sus efectos en el desarrollo neurológico. Se han realizado estudios en donde se comprueba que si una madre fuma durante el embarazo, su hijo tiene mayor probabilidad de presentar un menor coeficiente intelectual, problemas en el aprendizaje y déficits de atención. El alcohol y otros solventes. La exposición a estos solventes orgánicos durante el desarrollo neurológico puede provocar malformaciones congénitas, hiperactividad, déficits de atención, reducción del coeficiente intelectual, déficits de memoria y trastornos del aprendizaje. Los plaguicidas. Algunos plaguicidas pueden provocar por la exposición fetal y durante los primeros años de vida efectos de hiperactividad, pérdida de vitalidad, alteraciones de la coordinación y de la memoria, disminución de la capacidad de dibujar, retraso en el desarrollo neurológico, desórdenes conductuales y alteraciones motoras. El plomo. Los niveles altos de plomo en la sangre durante la infancia están asociados con déficits de atención, impulsividad, pérdida de rendimiento escolar, agresión y conducta delictiva. El mercurio. La exposición fetal elevada al metilmercurio puede provocar retraso mental, trastornos motores y visuales, y las exposiciones más bajas pueden provocar alteraciones permanentes en el lenguaje, la atención y la memoria. La pobreza. La hambruna y la desnutrición alteran la mielinización y el desarrollo del sistema nervioso, especialmente desde el tercer trimestre del embarazo hasta los primeros años de vida. Factores socioculturales. El desarrollo de cada individuo está influenciado por la cultura del grupo humano al que pertenece, por ejemplo, localidad rural o urbana, y por la cultura de su familia. Así, existen determinados factores de estimulación, promoción de ciertos intereses, modelos conductuales específicos, valores sociales, religiosos, etc. Factores históricos. El desarrollo del sistema nervioso está en continua evolución, de tal forma que los planteamientos y la confirmación de diversas hipótesis han llevado a descubrimientos relevantes para comprender la estructura cerebral. Asimismo, el enfoque multidisciplinario que las caracteriza permite indagar diversos aspectos para responder a los cuestionamientos relacionados con el funcionamiento específico del sistema nervioso y de cada uno de sus componentes. ¿Cómo afectan los factores medioambientales, sociales, históricos y culturales la conducta del ser humano? El factor medioambiental, es decir, nuestro entorno físico en el que nos encontramos, también puede influir en nuestra conducta. La temperatura, la iluminación, la disposición del mobiliario, el clima, los colores pueden afectar nuestro estado de ánimo y nuestra productividad. Los factores socioculturales son aquellas influencias externas que recibimos de nuestro entorno, es decir, aquellos aspectos que provienen de círculos cercanos, como la familia, amigos, compañeros del trabajo, comunidad próxima, y que impactan en lo que pensamos y sentimos. Los factores históricos nos ayudan a determinar nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestros antecedentes e historia, es decir, de dónde provenimos, nuestra costumbre e inclusive son bases para nuestra legislación. En el caso de Sebastián, ¿qué factores medioambientales, sociales, históricos y culturales pudieron afectar su desarrollo? Dentro de los factores medioambientales, encontramos que Sebastián se desarrolló en un ambiente expuesto a la naturaleza. Estuvo viviendo 10 años dentro de la isla, conviviendo con animales y expuesto a fenómenos naturales. Esto pudo afectar de algún modo a Sebastián, ya que él no se sentía cómodo en el lugar donde lo llevaron para su intervención psicológica, ya que él se sentía como alejado de su hogar y le costaba mucho el contacto físico. Otro factor puede ser también la convivencia con animales. Esto puede explicar por qué Sebastián tenía ciertas acciones y ciertas posturas. Tal vez podemos deducir que él empezó a imitar a animales que lo rodeaban. Los investigadores comparaban su actuar y su caminar con la de un simio. Esto también nos explica por qué dejó de tener asociación a objetos y utensilios para comer, para poder desarrollarse, incluso dejó de realizar ciertas habilidades. Factores socioculturales. Uno de los factores socioculturales es que Sebastián se aisló de otras personas. Sebastián no permitía el contacto físico, por lo que podemos entender que no se sentía en confianza de otras personas, inclusive podemos decir que tenía temor.
Perdió varias habilidades psicomotrices, entre ellas el habla, ya que no había otra persona con la que pudiera comunicarse. Otro factor es que empezó a relacionarse con otros animales. Puede que el contacto con otros animales haya influenciado en su actuar, es decir, en querer imitar, el sentirse perteneciente a ellos. Eso también explica por qué al adaptarse ahora a la comunidad humana le costaba demasiado y no sentía la confianza como en su hábitat. Factores históricos. Dentro de los factores históricos podemos hablar del tiempo en el que estuvo atrapado en la isla. Sebastián estuvo 10 años atrapado ahí. Claro está que esto pudo haber afectado su memoria respecto al antes de su estadía en la isla, además de que se entiende que haya perdido la noción del tiempo. Todo esto pudo atrasar su desarrollo neuronal y emocional después de tanto tiempo de estar solo y aislado. Otro factor histórico puede que haya sido también su recuperación. Ya que la historia no se narra en qué época sucedió este caso de Sebastián, podemos entender que esto fue un factor para su terapia y rehabilitación. Tal vez este caso haya estado muy adelantado para su época, a lo mejor no se tenía toda la información científica ni el conocimiento de cómo intervenir psicológicamente a Sebastián. Pues también se dice que a pesar de recibir la rehabilitación e intervención psicológica, Sebastián seguía presentando algunas dificultades. ¿Qué tipo de apoyo psicológico considero que debe tomar Sebastián para adaptarse a un ambiente normal? Principalmente considero que Sebastián debe seguir siendo analizado médicamente. Así, descartar daños internos, además de realizarle varios estudios neurológicos para saber hasta qué grado fue el daño. Creo que no solo sería una ayuda psicológica, sino también sería de la mano de varios especialistas como nutriólogos, médicos, tal vez algún tipo de terapia física, etc. Se buscaría también la manera de tener algún tipo de comunicación con Sebastián, ya sea a través del lenguaje de señas o de signos.